La primera es que yo de repente tengo elipses, ¿no? Podría empezar a darle estilos a estas elipses. Por ejemplo, algo básico, pero que por ahí, ¿se entiende? Yo estoy manejando una distancia, básicamente, ¿no? Estoy manejando una distancia al centro. Entonces, una de las cosas que podría hacer es utilizar esa distancia eh, para mapearla al color, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio que por ahí es simple, que es, le voy a decir a la elipse que no tenga stroke para generar algo más estético, ¿eh? Y voy a hacer, permiso a los que no lo conocen, pero voy a hacer el color mode del tipo HSB, que lo que me permite es manejar una paleta en color, saturación y brillo, ¿sí? Y le voy a decir que la escala sea de 360 para el hue, de 100 para la saturación y de 100 para el brillo. Se lo expliqué en la comisión 2. Y lo que vamos a hacer es que vamos a medir como dos datos. Primero vamos a medir cuál es la distancia máxima que yo puedo tener. Vamos a hacer un float. Distancia máxima, dist max, vamos a llamarle, ¿sí? Entonces yo quiero saber cuál es la distancia entre la esquina superior izquierda y el centro de la pantalla, ¿sí? Esto para saber cuál es la distancia máxima de la diagonal, o sea, es la hipotenusa, ¿no? La diagonal, diagonal entre esquina y centro, ¿sí? ¿Y para qué quiero esta distancia máxima? Para hacer un map, ¿sí? Voy a hacer una función map. Yo quiero el siguiente dato. Yo ya tengo la distancia acá que hay de cada uno de los círculos al centro de la pantalla. ¿Lo ven? O sea, esta variable me está definiendo la distancia que hay, repito, entre cada uno de los círculos y el centro de la pantalla, ¿sí? Color y dibujo lo vamos a llamar esto. Entonces, yo quiero mapear la distancia que hay entre cada uno de los círculos y el centro de la pantalla entre la distancia mínima va a ser 0, que es del primer círculo, la distancia máxima va a ser la distancia máxima de esta escala, de la escala de distancia, y yo la quiero mapear a 0,360. ¿Por qué la quiero mapear y darle con 260? Entre 0 y 360, que concretamente sería más prolijo decir 359, porque estoy empezando en 0. Porque yo quiero utilizar este valor de hue para pintar mis elipses. ¿Qué significa esto? Que yo voy a hacer que las elipses más cercas del centro van a estar más rojas y conforme se van hacia afuera van a ir pasando por el círculo cromático en cuestión. Vamos a verlo. Lo digo, es como la misma espiral dibujando no es un círculo cromático, en realidad es una espiral cromática. Hablando técnicamente, pero podemos ver cómo pasa por todos los valores de hue conforme nuestra espiral cromática va aumentando en el espacio. Pero fíjense qué interesante se vuelven, y esto es tip y guiño guiño para sus TP2, qué interesante se vuelve las funciones dis y map para poder trabajar con las variables de distancia y ángulo. ¿Sí? En este caso con distancia estoy trabajando, pero podría ser algo con el ángulo también. ¿Sí? Para, por ejemplo, poder crear este tipo de figuras que con coordenadas cartesianas serían muy difíciles de calcular. Profe, una pregunta. ¿Esto puede estar dentro de un ciclo for? Exactamente, me encanta tu pregunta, vamos a hacerlo. Porque ahora lo estoy haciendo como si fuera una... como si lo estoy dibujando por cada ciclo del drop, para que ustedes lo entiendan. Pero está muy bien y me viene bien tu pregunta para repasar. Miren, vamos a hacer un último ejercicio que va a ser para repasar ciclo for y para repasar funciones. ¿Vale? Voy a copiarme el ejercicio en principio. ¿Sí? Y vamos a tratar de que este ejercicio en realidad no se corra frame por frame, sino que se corra dentro de un ciclo for la cantidad de veces que nosotros queramos correr el for. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, antes de meternos con el for, es armar dos funciones con estas cuentas, esta conversión de polares a cartesianas. ¿Sí? Ya están ahí las cuentas, pero vamos a hacerlo como funciones para que ustedes de paso repasen una función que devuelve valor. Me traigo esto como machete, acá, si me permiten. Y voy a hacer dos funciones que devuelven valor. ¿Qué tipo de valor tiene que devolver? Un tipo flotante. ¿Sí? Entonces mi función va a ser de tipo float. ¿Sí? Este Profe, perdón, ejercicio, antes que sigas, sí. ¿qué sería el hue?
No entendí. ¿Dónde lo declaraste? Lo declaré acá, float hue, y hue me devuelve el valor de color. ¿Sí? Porque recuerden que yo estoy trabajando en color HCB, que es hue, que es color, digamos, saturación y brillo. ¿Sí? Es el tono del color. ¿Sí? Lo estoy aplicando al fill de mi circle, por eso me está pintando con este hue. Este hue es un mapeo entre estas medidas, que es un mapeo entre la distancia mínima y máxima al valor mínimo y máximo de hue, que es 0,359, porque lo definí acá. ¿Sí? Ahora bien, pausa, vamos de nuevo. Así cerramos este bloquecito que me parece importante y después abro el espacio de preguntas. Les prometo que nos dejamos unos minutos. Incluso si alguno se puede quedar un poquito más de las 12, no tengo drama hoy de quedarme unos minutos más. Tengo la posibilidad estando a distancia. ¿Sí? Vuelvo. Teníamos entonces este ejercicio que se ejecuta en ciclo draw, ¿sí? Donde básicamente estoy utilizando coordenadas polares para dibujar una espiral, ¿sí? Y esta espiral se va pintando con un mapeo del color de hue, ¿sí? El disparador que me parece que es muy bueno es cómo podemos hacer esto con un ciclo for, ¿sí? Para poder dibujar, por ejemplo, una función espiral, ¿no? Esa también sería buena, armar una función espiral, les dejo el ejercicio. Pero yo le quiero sumar dos cosas. ¿Cómo incorporar un for para que esto se arme en un solo frame? Es decir, que no se arme frame a frame, obviamente. Y también quiero sumarle a este ejercicio cómo hacerlo con dos funciones. Lo repito para que quede registrado en este bloque del video. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que yo quiero generar? Quiero unas funciones para determinar estas cuentas matemáticas que estoy haciendo acá para convertir de polares a cartesianas. Entonces, voy a necesitar una función float que me devuelva el i, ¿sí? Sería, vamos a llamarle get, o el x y el y, vamos a llamarle a esta getx, ¿sí? ¿Y qué valores, qué parámetros necesita mi función? Bueno, necesito una distancia y un ángulo, que ambas son flotantes. Entonces voy a hacer un float d de distancia y un float a de ángulo, ¿sí? Entonces ya tengo mi función, ahora hay que escribirla, pero que se llama getX, que yo le paso una distancia y un ángulo, que están polares, y me devuelve el x a partir de esa distancia y ese ángulo. ¿Cuál es la cuenta? Muy fácil, la tengo ya acá macheteadísima. Float x es igual a la distancia por el coseno del ángulo, ¿sí? Ahora la achiqué porque estoy usando las variables de y a, y voy a hacer un return de x. Es decir, con esta pequeña función, ahora yo puedo ahorrarme esta cuenta matemática, ahora lo vamos a ver arriba, ¿sí? Y lo mismo para el get y. Get viene de tomar, de devolver, ¿sí? Donde voy a tener también veo la formulita, dice que necesita distancia por seno de ángulo, la diferencia que esta es seno y esta es coseno, por eso estoy armando dos diferentes, y le voy a pedir float d, float a. ¿Sí? Y acá vamos a hacer de nuevo la misma cuentita, que es float i es igual a d por el seno del ángulo, y vamos a hacer un return de y, no de x en este caso. ¿Sí? GetX, getY. Entonces, con estas dos funciones, funciones para la conversión de polares a cartesianos. ¿Sí? Quedan aún, aclaro por las dudas, que por ahí no vamos a llegar con esta clase, pero la cuenta inversa, cómo convertir de cartesianas a polares, muy interesante para hacer otro tipo de ejercicios. ¿Sí? Entonces, tengo esta cuenta, tengo estas funciones, entonces ahora yo podría reemplazar esto, y esto me lo dejo acá de machete antes de copiarlo, podría ser, no, pero más que machete vamos a hacerlo así. Es tan simple como decir, float x es igual a get x de distancia y ángulo, ¿sí? Porque ahora esto es una función, en vez de una cuenta acá en la. Recuerden que ustedes tienen que en el TP2 hacer al menos una función que devuelva valor. Acá tienen funciones que devuelven valor, por ejemplo. Y get y de distancia y ángulo. Entonces, esto resolvemos la primera parte del desafío de este ejercicio, que es convertir de polares a cartesianas con dos funciones en vez de con la cuenta. Obviamente,
es una cuenta muy sencilla, podrían hacerla en el programa, pero me parece que es un buen ejercicio para repasar funciones del tipo float que devuelven un valor a partir de dos parámetros que nosotros le pasamos por parámetros, básicamente. Ahora bien, la pregunta disparada de este ejercicio que me parece muy interesante es cómo llevamos esto a un ciclo for, ¿sí? Y yo lo primero que les voy a proponer es que, digamos, lo que está generando acá el giro, escuchen, lo que está generando el giro es el ángulo. O sea que el punto crítico de nuestro ejercicio está acá, ¿sí? El punto crítico de nuestro ejercicio está acá en la velocidad angular. Pero nosotros ahora no queremos que vaya a una velocidad constante. Y lo mismo con la distancia. Estas dos variables son las que yo voy a reemplazar por el ciclo for para poder hacer esta imagen de una espiral de una. ¿Sí? Es decir, que mi for va a arrancar, o sea, el translate lo voy a dejar afuera porque no es necesario ejecutar la función translate en cada ciclo del for. Pero mi for va a arrancar acá arriba, ¿sí? El pop lo mismo, el pop puede quedar afuera como el push y el pop pueden quedar afuera porque no son necesarios que lo ejecuten en este ejercicio, ojo, en este ejercicio no es necesario que lo ejecuten cada ciclo. Voy a iniciar mi for acá, ¿sí? Esto ya no va a ser necesario, lo de la velocidad angular, porque en este caso la velocidad y la aceleración van a estar dadas por el ciclo for, ¿sí? Y yo voy a hacer un for que empiece en 0, para todos los que lo conocen. Sé que tal vez, no sé si en la comisión de teoría llegaron a ver for porque tuvieron un par de feriados, pero les explico rápido. Un ciclo for, por las dudas, es una repetición de código. O sea, lo que yo ejecute acá adentro se va a repetir una cantidad de veces dada, ¿sí? En este caso, nosotros recién estábamos viendo que esa elipse se repetía, miren qué bonito quedó acá, se repetía por cada ciclo del draw. En el for es como que lo repito muchas veces y después lo imprimo en pantalla, ¿sí? Entonces me permite ejecutar muchas líneas de código en un solo bloque, en vez de repetir esto tantas veces. Pero es eso, es una repetición, ¿sí? Al for le digo que int empiece valiendo 0, ¿sí? Esto es una variable local del for. Le digo que este for se repita, vamos en principio para que lo vean, hasta que i sea menor a 360. ¿De dónde viene este 360? ¿Por qué quiero dibujar solo 360 elipses? ¿Por qué digo que voy a dibujar 360 elipses? Paréntesis del paréntesis, porque estoy dibujando un solo círculo. O sea que si este for se repite 360 veces, voy a dibujar 360 elipses. En principio hagámoslo en 360 para que vean, si bien no se va a completar la pantalla, que voy a dibujar las 360 elipses de los 360 colores que tiene el círculo cromático de color, en este caso la espiral cromática. Y le voy a decir que esta variable i se incremente de a un punto. I más más. Es decir, en cada ciclo del for, i empieza valiendo 0. Se incrementa un punto, se repite. Se incrementa un punto, se repite. ¿Hasta cuándo? O mientras cuándo sería, mientras i valga menor a 360. Cuando esta condición booleana sea 360 o 361, en este caso va a llegar a 360 porque estoy sumando de a 1, el for se corta y sigue el ciclo draw y se termina el draw en este caso. Pero podría seguir otras funciones en el ciclo draw. ¿Sí? Ahora bien, avancemos un poquito más. Tengo un for entonces que me repite, repito, tengo un for que me repite, tengo un for que me repite mi bloque de código, ¿sí? Es todo esto durante 360 veces. Pero esa variable i la tengo que usar para algo, ¿sí? Y un lugar fácil, algo básico para hacer, es, ya que estoy midiendo en ángulos 0 a 360, digo, además de ser los valores de color, son los valores en ángulos que conocemos, entonces yo puedo hacer directamente radian i, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a decir al ángulo? Movete cada un grado. ¿Por qué cada un grado? Porque i está sumando de a 1, radian sí. Perfecto. Ahora, la distancia, yo también la quiero manejar con el for. Si yo le pongo i, va a ser una distancia muy grande, porque me va a estar sumando un píxel por cada uno de los 360. Pero si quieren, veámoslo, ¿sí? Veámoslo para ver cómo queda. Y lo vamos a ir achicando. Pero fíjense,
tengo un número del 0 al 360 que lo estoy aplicando para el ángulo y para la distancia. ¿Sí? En este caso como ángulo y en este caso como píxeles, ¿no? Estos son ángulos y estos son píxeles. ¿Sí? Son importantes. Bueno, esta es la variable de Precated que me quedó del ejercicio anterior. La voy a borrar para no confundirlo. Es lo mismo la de acá abajo. Entonces tenemos en este ejercicio un mix de ciclo for y de funciones que devuelven parámetros. ¿Sí? Entonces ahora dibuja de una sola vez esta hermosa espiral que, repito, va sumando de a un píxel y de a un grado en su giro. ¿Sí? Obviamente, esto lo vimos en el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que está acá que me lo separa tanto? La distancia. Entonces lo que yo tengo que hacer es dividir esta distancia. ¿Sí? Vamos a dividirla por 4, porque quiero utilizarla ahí. Quiero utilizar la variable del for. ¿Sí? Vamos a dividirlo por 4. ¿Sí? Vemos que la circunferencia está mucho mejor. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Se está quedando corto el for, por decirlo de alguna manera. Es decir, está haciendo de 0 a 360, está dibujando 360 elipses, pero por ahí me falta que dibuje para llenar la pantalla. Y además todavía no está tan junto. ¿Y cuáles son esos variables que habría que modificar? Dos cosas. Por un lado, bueno, la distancia ya entendieron que es esta, ¿no? Vamos a dividir esto por 8, ¿sí? Que es más o menos el número que yo calculé que creo que les va a resolver la cuestión de la distancia para que queden pegaditos. ¿Sí? Y el tema de la repetición tiene que ver con la cantidad de ciclos. 360 queda corto, bueno, ¿cuántos les puedo meter a esta vuelta? Y acá hay dos posibilidades: o voy incrementando este número hasta encontrar el punto, o lo voy multiplicando también. Digo, esto es lo mismo que decir 360 por 5, habría que sacar la cuenta, pero básicamente, ¿qué me da el for? Me da la longitud de mi espiral. Y recuerden que la espiral es un ejemplo básico para poder entender el dibujo con ángulo y distancia, pero ustedes con ángulo y distancia podrían hacer un montón de cosas. ¿Sí? Obviamente el map de color se mantiene porque lo estamos haciendo abajo, no importa la longitud de la espiral, se va a mantener. Puedo hacerlo incluso un poco más para que ocupe toda la pantalla. Mantener me refiero al map de color, que el color va a ir del primero al último correspondiente a la figura en cuestión, ¿no? Eso que tardó en cargar es que mi compu en este momento está llorando con la cantidad de programas que le tengo abierta. Pero no es que el for se está ejecutando bien, digamos. ¿Sí? Otra cosa que sería interesante es jugar con el ancho de las elipses, ¿no? ¿Qué está pasando con ese ancho? Está fijo en 50. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo también utilizo algo de ese map? Ese map que me devuelva de 0 a 359. Habría que hacer otro map. Podemos hacer float. Miren, hago esta última. Float t de tamaño, ¿sí? Y hago un mapa. En este momento está en 50. ¿Sí? Y hago un map que me tome lo mismo acá, que a partir de la distancia del centro, cuando más cerca del centro las elipses sean más chiquititas, ¿sí? 0. Y cuando más lejos del centro está, sean más grandes, 100. Esto va a generar como otro grosor. Podríamos hacer un background negro porque obviamente se va a ver parte del fondo, porque estoy empezando en 0. ¿Sí? Pero acá empiezo a hacer que esta elipse, esta espiral, además de cambiar con su distancia el color, también va a cambiar como si se dijera el ancho del trazo del lápiz, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Uy, me olvidé de aplicarlo, disculpen. No va a funcionar porque, dejo para que lo vean, pero fíjense que declaré la variable t, hice el mapeo, pero no lo apliqué a el tamaño de mi elipse. Entonces obviamente no se va a ver, aunque el map no se estaba ejecutando, no lo estaba viendo en cuestión. Entonces en este ejercicio, un poco entiendo que es complejo, pero fíjense como para sintetizar, tenemos translate, no tenemos rotate, pero porque estamos rotando de otra manera. ¿Sí? Tenemos translate, estamos rotando a partir de ángulo y distancia. ¿Sí?
a partir de esta cuenta. Entonces no usamos la función rotate en esta segunda parte de la clase justamente porque quería explicarle estos otros contenidos que me parecen muy interesantes. Tenemos map, tenemos this, tenemos for y tenemos funciones con parámetros. Tenemos de todo. Y 100 me pareció un poco mucho, así que vamos a dejarlo en 50. Me esperaba como un trazo que se vea más la parte negra. Así que vamos a volver a nuestro máximo de 50. Tenía ganas que sea más como una espiral mitad negro, mitad color. Era lo que me imaginaba. Así que lo que hice fue bajar punto máximo de tamaño. Y bueno, tenemos acá algo más como esa modulación del trazo a partir del centro. Obviamente esta espiral está yendo hacia la derecha, porque yo el ángulo lo estoy incrementando hacia la derecha, pero si le pongo negativo va a ir hacia la izquierda. ¿Sí? Recuerden eso, que tiene que ver con la direccionalidad en cual le aplico el ángulo en cuestión.